días, estudiantes, nos encontramos el día de hoy en este canal que se llama Así de Fácil. Hoy vamos a hablar de un tema de la materia de Física 1 llamado conversión de unidades. Este video se va a enfocar en la conversión de unidades para la magnitud-longitud. La magnitud-longitud la podemos encontrar representada en metros, en centímetros, en kilómetros, en pies, en millas y también en yardas. Para realizar conversiones de unidades dentro de esta magnitud que es longitud, necesitamos de algunas equivalencias y dentro de este recuadro tenemos algunas. Tenemos que un metro equivale a 100 centímetros, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro, 1609 metros equivalen a una milla, 0.9144 metros equivalen a una yarda y 3.28 pies equivalen a 1 metro. Estas equivalencias nos permitirán resolver conversiones de unidades dentro de la magnitud longitud. Vamos a resolver algunos ejemplos. En el primer ejemplo nos piden convertir 18 metros a centímetros. ¿Cómo le hacemos? De la siguiente manera. El número y la unidad de medida que tenemos al inicio los tenemos que volver a escribir de esta forma. Después realizamos unos espacios de esta manera, a lo que también podemos llamar casillas. Cualquier unidad de medida que yo tenga al inicio la debo de volver a repetir en la parte de abajo. En este caso tengo metros. De manera inicial debe de ir metro también en la parte de abajo. Y en la parte de arriba va a ir aquella unidad de medida que deseo que me resulte. En este caso centímetro. Pero antes de colocar centímetro aquí, debemos de observar el recuadro de arriba y averiguar si existe una equivalencia directa de metros a centímetros. Observamos el recuadro y tenemos que la primera equivalencia, un metro, es igual a 100 centímetros. Por lo tanto, debemos de escribir centímetro en la parte de arriba. ¿Y qué números van en cada espacio? Bueno, como seleccionamos la primera equivalencia, van a ir aquellos números acorde a su unidad de medida. Es decir, en la parte de arriba de los espacios yo tengo centímetros y va a ir el número 100. Y en la parte de abajo tengo metro y metro tiene el número 1, va a ir ese número. ¿Qué operaciones tenemos que realizar para convertir 18 metros a centímetros? Dentro de estas casillas debemos de entender que todos los espacios de arriba multiplican y todos los espacios de abajo dividen. Pero vamos uno arriba, otro abajo. Uno arriba, otro abajo. Uno arriba, otro abajo. Dependiendo de lo extenso que sea mi problema. En este caso, únicamente tenemos que multiplicar 18 por 100 y a ese resultado dividirlo entre 1. Si lo hacemos en la calculadora, nos da un resultado de 1800. ¿En qué unidad de medida debe de estar ese resultado? Tenemos metro de manera inicial y cuando lo encontramos en esta forma significa que está multiplicando
y metro en la parte de abajo, que recuerden que todos los espacios de abajo dividen, tenemos uno multiplicando y uno dividiendo, se deben de eliminar. Por lo tanto, la unidad de medida de los 1800 va a ser aquella que no se pudo eliminar, que en este caso es centímetros, que está en la parte de arriba. Y es así como tenemos que 18 metros equivalen a 1800 centímetros. Vamos a resolver otro ejemplo. En el ejemplo número 2 tenemos que convertir 1500 metros a kilómetros. De la misma forma que realizamos el ejercicio anterior, volvemos a escribir el número y la unidad de medida que tenemos al principio. Es decir, otra vez tenemos que escribir 1500 metros. Después formamos nuestras casillas de esta manera y recuerden que cualquier unidad de medida que yo tenga al inicio la debo de escribir nuevamente en la parte de abajo. En este caso tengo metros, debe de ir metro también en la parte de abajo. ¿Y qué unidad de medida va en la parte de arriba? Va a ir aquella unidad de medida que yo deseo que me resulte, en este caso kilómetro. Pero antes de colocar esas iniciales, debo de ver el recuadro de arriba y observar si existe una equivalencia directa de metros a kilómetros. Vemos el recuadro y tenemos que la segunda equivalencia, 1000 metros, es igual a 1 kilómetro. Por lo tanto, sí tenemos una equivalencia directa de metros a kilómetros y podemos poner kilómetro en la parte de arriba. ¿Qué números van a ir dentro de cada espacio? Al igual que hicimos con el ejercicio anterior, van a ir aquellos números de acuerdo a la unidad de medida de la equivalencia que seleccionamos. En este caso tenemos al número 1000 con los metros y debemos de ponerlo en la parte de abajo. Y al kilómetro con el número 1 que va a ir en la parte de arriba. Recuerden nuevamente, todas las casillas de arriba multiplican y todas las casillas de abajo dividen. Pero vamos primero arriba, después abajo. Es decir, primero multiplico y después divido. En ese caso, únicamente tenemos que realizar una multiplicación y finalmente una división. 1500 por 1 nos da la misma cantidad. Entre 1000 nos da un resultado total de 1.5. ¿En qué unidad de medida queda ese resultado? Debemos de eliminar aquellas unidades que ya no nos sirven. Tenemos metro de manera inicial multiplicando y metro en la parte de abajo dividiendo, porque recuerden que todos los espacios de abajo dividen y los de arriba multiplican. Tenemos uno inicial multiplicando y otro en la parte de abajo dividiendo, se deben de eliminar. Por lo tanto, 1.5 va a ir con aquella unidad de medida que no se pudo eliminar y que queda en la parte de arriba, que en este caso es kilómetro. Y es así como tenemos que 1500 metros equivalen a 1.5 kilómetros. En el ejemplo 3 nos piden convertir 11 millas a metros. Tenemos que resolver este problema de la misma forma que resolvimos los ejemplos pasados. Volvemos a escribir el 11 y también la unidad de medida, que en este caso son
las millas. Después formamos nuestras casillas o espacios de esta forma y recuerden que cualquier unidad de medida que yo tenga al inicio la debo de repetir en la parte de abajo. Es decir, milla va a ir en la parte de abajo y arriba va a ir aquella unidad de medida que deseo que me resulte, en este caso los metros. Pero antes de colocar esa inicial, debo de observar el recuadro de arriba y averiguar si existe una equivalencia directa de millas a metros. Vemos el recuadro y la tercera equivalencia tenemos que 1609 metros es igual a una milla. Por lo tanto, sí existe una equivalencia directa de millas a metros y podemos poner metro en la parte de arriba. ¿Qué números van a ir en cada espacio? Bueno, como seleccionamos la tercera equivalencia, van a ir los números acorde a cada equivalencia. Es decir, comenzamos con 1609 y lo tenemos a un lado de los metros. Por lo tanto, esos 1609 van a ir en la parte de arriba. Y tenemos 1 en la parte de millas, por lo tanto va a ir en la parte de abajo. Recuerden, y esto es muy importante porque lo vamos a utilizar en todas las conversiones. Todas las casillas de arriba multiplican y todas las casillas de abajo dividen. Pero vamos avanzando primero arriba, después abajo. Es decir, primero multiplico y finalmente divido. En este caso, únicamente nos piden multiplicar 11 por 1609 y a ese resultado dividirlo entre 1. Si lo hacemos en la calculadora, 11 por 1609 nos da un resultado de 17.699. Y si lo dividimos entre 1, ya sabemos que nos debe de dar la misma cantidad. Entonces el resultado total sería lo que ya dije, 17.699, perdón. ¿Y en qué unidades de medida me deben de quedar? Como hicimos en los ejemplos pasados, tenemos milla de manera inicial que está multiplicando y milla en la parte de abajo dividiendo, se deben de eliminar. Por lo tanto, la unidad de medida que acompaña a ese resultado sería aquella que no sufrió ningún cambio y que se encuentra en la parte de arriba, que en este caso es metro. Y es así como tenemos que 11 millas equivalen a 17.699 metros. Vamos a hacer un ejercicio final. En el último ejemplo nos piden convertir 155 pies a yardas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como resolvimos los problemas anteriores, tenemos que volver a escribir el 155 y también los pies. Después formar nuestros espacios o casillas de esta manera. Tengo pies de manera inicial, debe de ir pies en la parte de abajo y arriba va a ir aquella unidad de medida que deseo que me resulte. Pero antes de colocar las yardas, debo de observar el recuadro de arriba y averiguar si existe una equivalencia directa de pies a yardas. Vemos el recuadro y no tenemos una equivalencia directa de pies a yardas, pero tenemos que 0.9144 metros equivalen a una yarda y tenemos que 3.28
pies equivalen a 1 metro. Estas dos equivalencias las podemos utilizar. Es decir, que primero estos pies los debo de convertir a metros y esos metros pasarlos finalmente a yardas. Es decir, que en la parte de arriba va a ir primero la unidad de medida metro. Hago más espacios porque este problema se extendió un poco más, y antes de poner las demás unidades de medida, recordando que tenemos pies de manera inicial multiplicando y pies de manera dividiendo, se tienen que eliminar. Ahora, hasta el momento, me quedan metros de manera inicial. Por lo tanto, como está metro en la parte de arriba, debe de estar metro también en la parte de abajo. Y en la parte de arriba, ahora sí, la unidad de medida que deseo que me resulte, que es la yarda. Tenemos metro en la parte de arriba y metro en la parte de abajo, también se debe de eliminar. ¿Qué números van en cada espacio? Van a ir aquellos números de las dos equivalencias que elegimos de acuerdo a cada unidad de medida. Por ejemplo, primero tenemos que convertir los pies a metros y utilizamos la última equivalencia. Tenemos que 3.28 está con los pies, por lo tanto el 3.28 va a ir en la parte de abajo y el 1 que acompaña los metros va a ir en la parte de arriba. En los siguientes espacios habíamos quedado que utilizaríamos la penúltima equivalencia. 0.9144 metros equivalen a una yarda y van a ir los números acorde a cada unidad de medida. Es decir, el 0.9144 lo tengo acompañado con los metros y va a ir en la parte de abajo, y el 1 de la yarda debe de ir en la parte de arriba. Recordando la manera en que resolvimos los ejercicios pasados, todos los espacios o casillas de arriba multiplican y todos los espacios o casillas de abajo dividen. Pero vamos primero uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, en forma de zigzag. Es decir, que primero multiplico, después divido, a ese resultado lo vuelvo a multiplicar por la cantidad que aparece arriba y finalmente divido entre la cantidad que aparece en la parte de abajo. Vamos a ver. Este ejercicio nos pide multiplicar 155 por 1. A ese resultado dividirlo entre 3.28. A ese resultado multiplicarlo por 1. Y a ese resultado finalmente dividirlo entre 0.9144. Vamos a hacerlo con la calculadora. Sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 1 da la misma cantidad. Es decir, que vamos directo a dividir 155 entre 3.28. Hasta aquí nos da un resultado de 47.2560. Ese resultado lo multiplicamos por 1 y nos da la misma cantidad. Finalmente lo dividimos entre 0.9144 y nos da un resultado total de 51.6798. ¿Qué unidad de medida acompaña a ese resultado? Vemos y los pies se eliminaron por estar uno arriba multiplicando y otro abajo dividiendo. Los metros tenemos uno arriba multiplicando y también uno abajo dividiendo. Se eliminaron. La única unidad de medida
que no sufrió ningún cambio es la que está en la parte de arriba, que en este caso son las yardas. Por lo tanto, esa unidad de medida acompaña a ese resultado. Y es así de fácil como convertimos 155 pies a yardas. También tenemos que decirlo de esta forma: 155 pies equivalen a 51.6798 yardas. Nos vemos en el siguiente video, y si no has entendido hasta el momento cómo se realiza la conversión de unidades, te pido que repitas una y otra vez este video hasta que comprendas la secuencia en el cual resolví el ejercicio 1, el ejercicio 2, el 3 y finalmente el 4. Nos vemos en el siguiente video.